de la cantidad de situaciones en las que se ha visto envuelto el señor Bonilla. El escándalo del canódromo. Y esos procesos de esos 8.000 millones, el tipo se compró una camioneta de lujo. 3, pues cuando se hizo la investigación no aparecía la dirección donde ella decía que estaba. 4, y los apartamentos ni servían o no estaban o había un truco. Escándalo de asignación de obra a Mari Terrán de Bonetti. El escándalo del viaje a Albania para la compra de unas casas. 7, la cantidad de asesores que tiene este tipo. 8, caso del hospital Luis Eduardo Aybar. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal BTV 32. Recuerde que todas las tardes de 3 a 5 de la tarde estamos a través de 96.9 FM, Panorama FM, la emisora donde habla la gente. Sintonícenos de 3 a 5 de la tarde de lunes a viernes a través del Panorama de la tarde. Desde que el diario Panorama salió en su primera versión, como dice mi amiga Anabel Alberto, ha estado causando calambres. ¿Y por qué? Porque Panorama quiere ser un medio que busca sonido, porque Panorama es un medio amarillista, porque Panorama, ¿qué? No. Lo que sucede es que como hay tantos medios de comunicación apagados y pagados, cuando un medio toma la decisión de decir y de llamar las cosas por su nombre, entonces lógicamente se destaca entre todos. Y cada una de las versiones impresas y digitales del diario Panorama han tocado una necesidad nacional. Han hablado de un problema, han hablado de una situación. Recientemente, el periódico Panorama y el programa Toda la Verdad, que también lo produce el grupo de medios Panorama y que lo dirige nuestra directa amiga Odalis Castillo, tocó al santo varón de este gobierno, Carlos Bonilla. Miren, yo recuerdo que uno de los personajes icónicos de la televisión dominicana se llamaba Rafael Corporán de los Santos. Y el pueblo, por su trabajo, le colocó el mote del campeón de la televisión. Yo estoy sumamente convencido de que Carlos Bonilla, al terminar el gobierno de Abinader, será el campeón de la corrupción. Cada uno de los casos donde este señor se mencionan nos llevan a la conclusión de que los problemas que él se está buscando, que los vientos que está sembrando sin duda alguna vendrán con un gran huracán para su tranquilidad. Y esta mañana, en conversaciones con mi compañero de trabajo, Alfredo de la Cruz, nosotros hicimos una lista así rápida de la cantidad de situaciones en las que se ha visto envuelto el señor Bonilla. Vamos a empezar. Quizás se me olvidaron algunas, pero vamos a empezar. El primero, el escándalo del canódromo. Ese escándalo ha sido tan notorio porque aunque el PLD en sus 16 años pululó mucho la corrupción, hubo corrupción, ningún funcionario se le ocurrió robarse los terrenos del canódromo. O sea, a nadie se le ocurrió en su sano juicio agarrar unos terrenos tan grandes, tan importantes y que podrían ser utilizados para la construcción de una escuela militar, para la construcción de la escuela de la policía, para una ciudad, para lo que sea. Pero el señor Bonilla, usando sus facultades de todopoderoso del gobierno, hizo unas maruñas con el Banco Central y ese terreno que cuesta, dice Catastro, 1.100 millones de pesos, pero que el sector privado lo tiene
lo tiene en el precio de cerca de 3.500 a 4.000 millones. El señor Bonilla, eso no es todavía, consiguió eso en 298 millones de pesos. 298 millones de pesos, pero lo consiguió también con un préstamo del Estado. O sea, no fue que lo compró, sino que tuvo todas las facilidades para quedarse con esos terrenos. El segundo escándalo. Bueno, precisamente el diario Panorama y el periódico, el programa Toda la Verdad, hizo un reportaje acerca de 8.000 millones de pesos que se repartieron en procesos de excepción, en procesos de emergencia desde el Ministerio de la Vivienda. Hay que decir que durante esos procesos de emergencia y esos procesos de esos 8.000 millones, el tipo se compró una camioneta de lujo. O sea, parte de los procesos de emergencia que él estaba llamando era comprarse una camioneta de lujo para él. Ha hecho lo que le da su gana. Yo vi dentro de esos procesos, y lo denuncié, una verja de una escuela que el Ministerio de Educación lo tenía en su presupuesto, de que se había caído esa verja y que había que construirla. Pero el Ministerio de la Vivienda con esos 8.000 millones de pesos también la metió en el presupuesto. O sea, el mismo proyecto tenía dos presupuestos. O estaba cotizado en dos instituciones. 8.000 millones de pesos, que son 8.000 millones de razones para que ese tipo esté tras las rejas. 3. ¿Ustedes recuerdan un escándalo que hubo hace algunos meses con el ministro de la Vivienda y una empresaria peruana acusada de corrupción y que estaba corriendo en su país? Y ella y su equipo eran de los asesores en llaves amigos de Carlos Bonilla. Pues cuando se hizo la investigación no aparecía la dirección donde ella decía que estaba. La señora entró con un pasaporte extraño, pero de forma muy subrepticia tenía una relación de primer nivel. ¿Con quién? Con el ministro de la Vivienda. En su país la estaban persiguiendo por corrupción, pero aquí era del grupo de Bonilla. 4. ¿Usted recuerda los escándalos que se dieron con un grupo de ciudadanos en el 2021 y 2022 que fueron a protestar afuera de las oficinas privadas del señor Carlos Bonilla, acusándolos de estafa? Porque la gente compraba los apartamentos y los apartamentos ni servían o no estaban o había un truco. Por ejemplo, hay un proyecto muy famoso que se llama Nuevas Terrazas, particularmente en la zona camino al cementerio Cristo Redentor. Miren, esos proyectos son una verdadera vagabundería. Dentro de ese contexto, oye esto, Cintia, un cliente en el 2021, él y su esposa compran un apartamento a Carlos Bonilla. Te compramos el apartamento, ¿verdad? Le dan su cuarto, hacen su lío en el banco. Bueno, pues resulta que todos los días ellos llamaban a CBS, la empresa de Carlos, esperando que le dieran respuesta de cuándo le iban a entregar el apartamento. Nada de aparece el apartamento, nada aparece en el apartamento, nada. Pues finalmente el esposo, viendo que la esposa estaba desesperada, un día se molestó, llamó a CBS Development ante la estafa de este sinvergüenza ministro de la Vivienda, amenazó a los empleados, amenazó a Bonilla. ¿Y quién terminó preso? El señor que había comprado su apartamento terminó preso porque este tipo lo llevó al punto de amenazarlo con su vagabundería. El señor se llama, y yo lo tengo el expediente, aquí está, José Manuel Bautista Aquino, Ovidio. En ese momento lo mandaron a la cárcel de Najayo por crímenes y delitos contra la persona. ¿Ustedes se imaginan? La verdadera víctima era él, su esposa, porque le habían pagado a este tipo y se supone que él debía terminar el proyecto y debía entregárselo. Pero así hay muchísimo. A mí me llamó, oye esto, Domingo, cuando yo comencé a hacer la denuncia de Carlos Bonilla, me llamó una persona que trabaja con él para decirme que esto, que lo otro, que si yo cuánto, a través de otra persona. Y cuando le mencionó que no quería que yo atacara, que yo dijera las cosas de Bonilla,
la persona le preguntó, pero no fue a ti misma que él te engañó en uno de los proyectos de Nueva Terraza. O sea, miren, como trabajaba ahí, quería quedarse callada de la estafa de Carlos Bonilla. Sigo. Escándalo de asignación de obra a Mari Terrán de Bonetti. La señora Bonetti se declara culpable en un expediente de corrupción, devuelve 84 millones de pesos. ¿Y qué resulta? Que Carlos Bonilla, el chivo que más mea de este país, le asigna, atento a él, una obra de 2.590 millones de pesos a una persona acusada de corrupción y que se declaró culpable. Con la misma empresa que fue cuestionada y que fue señalada por corrupción, con esa misma empresa, el ministro de la Vivienda le asignó una obra. Sigo. El escándalo del viaje a Albania para la compra de unas casas modulares. Eso hace como 2 meses. Primero dijo que no. Dijeron que no, que era mentira de uno de los periódicos que publicó que él estaba allá. Y que ya ellos hasta habían mandado a pedir una casa sin haber hecho ningún proceso de licitación. Pues como quisieron ridiculizar al periódico, el periódico tuvo que sacar una foto del señor Bonilla con el ex embajador de los Estados Unidos, James Wally Brewster, el que vino con su marido para acá. Un tiguerazo. Allá estaba el Bonillita, Carlos, en Albania haciendo negocios sin ni siquiera haber llamado a un proceso de licitación. 7. El diario Panorama hizo también un reportaje de la cantidad de asesores que tiene este tipo. Se gastaba unos millones larguísimos, más de 5 millones de pesos todos los meses en asesores para que le dijeran cómo colocar una pared. Y él no es ingeniero. ¿Y para qué él estudió? ¿Y para qué lo colocaron ahí? Si él no, díganme, yo no entendí. Isabel se molestó con el diario Panorama y utilizó un grupo de bocinas babosas pagadas en los medios de comunicación para decir que nosotros teníamos una campaña de chantaje. ¿Ustedes se imaginan? Ustedes se imaginan. Yo me acuerdo que utilizó a uno que en una ocasión Quirino agarró y lo mandó a buscar porque se quería quedar con los bienes de él. Uno que habla en una emisora por ahí, que era cónsul o qué sé yo. Ese fue el que salió a decir que tenían una... Imagínense, los que salen a defenderlo, los que han salido a defender a Carlito Bonilla, tienen las mismas características de él, son santos. Y el fin de semana utilizó a otro para escribir un artículo diciendo que las informaciones que se habían dado, informaciones tan contundentes que no hay forma de negarlas, que esas informaciones no eran ciertas y que era con la finalidad de hacerle daño al santo patrón Bonilla. Pero ese mismo que lo defendió, Cintia, ¿tú sabes qué pasó? Estaba preso, cayó preso ese, por estafa. Por estafa, aparte de eso, que el tipo está en la rocola de lo que le asignan publicidad en el Ministerio de la Vivienda para una revista que él tiene, que solo la lee él, para una firma encuestadora donde siempre Carlos Bonilla sale como el mejor funcionario, y para un periódico que lo lee él y su mamá. ¿Ustedes están entendiendo? Ese periódico solo el señor Bonilla y la madre de él lo leen, donde ese lambiscón profesional le dedica loas para que digan que él sí es bueno, que él es lo mejor, que él esto y que él lo otro. Siguen Carlos los escándalos de Carlito Bonilla. 8. Caso del Hospital Luis Eduardo Aybar. Señores, lo que ha pasado con ese hospital, que lo dejaron en más de un 70, 80%. Con el dinero, con los pagos, con todo ahí para terminar el hospital. Pero como Carlos quería hacer igual que el hospital de Jarabacoa, el que él se lo quería quedar y asignárselo a una gente de la de él, le hizo la vida imposible al contratista. Nosotros mandamos a nuestro compañero de trabajo, Jesús Gil Maza, e hizo un reportaje en el Hospital Luis Eduardo Aybar y lo que estaba lleno era de cacá de paloma. La ciudad universitaria moderna,
que se han perdido miles de millones de pesos porque los equipos hasta se destruyeron esperando que Carlito Bonilla le diera la gana de hacer algo. Pero igual pasó con el hospital, con ¿cómo se llama? La cárcel de Las Parras, la Nueva Victoria. O sea que Bonillita ha hecho lo que quiere. El último, porque ya Cintia me está haciendo señas. El escándalo de los más de 2 millones de pesos que se gasta el tipo en semillas para comer él. Pistacho, frutos secos, vaina, avellanas, todo muy rico, qué bonito. Todo eso es una clara demostración de cómo un funcionario ha llegado a hacer lo que le da su gana en el Estado Dominicano. Nosotros creemos que tenemos un presidente. Presidente, ¿qué hay que esperar para que usted accione? Él dice que en el caso que acabamos de colocar en el tintero sobre nada más y nada menos del solar y de la plaza ficticia de Punta Cana, que no hay prueba que Carlos Bonilla ha firmado eso. ¿Y quién coño firmó eso? Entonces yo fui que lo firmé. ¿Hasta cuándo aguantaremos las sacadas de lengua del campeón de la corrupción, Carlos Bonilla? Vámonos, Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la